Listo, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de un tema que es el triángulo de las emociones. Pero para comenzar, vamos a mirar qué es o a definir qué es el triángulo de las emociones. Y esta es una herramienta que nos muestra la conexión que tenemos o que se tiene en tres elementos esenciales que forman parte de toda nuestra experiencia emocional, que es nuestra mente, lo que pensamos, las sensaciones físicas y nuestras conductas es lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, mente, cuerpo y conducta. Entonces, en la mente, o sea, ¿cuáles son cuál es la parte mental? Y son las interpretaciones que hacemos de todo lo que nos va pasando alrededor, sea negativo o sea positivo, ¿sí? Aunque estas situaciones no siempre son reales, solamente son producto de nuestra imaginación, ¿cierto? Pero ya es como nosotros lo queramos vivir o lo queramos experimentar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo influye toda esta parte mental? Entonces, por ejemplo, hay veces nos decimos, bueno, yo no le importo, no le importo a mi pareja, no le importo a mi familia, o sea, mire que son cosas que son mentales, no son situaciones reales, son situaciones mentales. Cuando pensamos de esa manera, de forma negativa, ¿qué crea en nosotros? Sentimos tristeza o sentimos ansiedad, ¿cierto? Pero cuando decimos, bueno, ¿será que de pronto mi pareja no me contesta porque, no sé, está ocupado? O mi hijo no me contesta porque está también, no sé, entretenido en su videojuego, bueno, en cualquier situación. O sea, cuando cambiamos como esa mentalidad de que, "Ay, ¿será que no le importo? Es que ya no me quiere, a que si lo cambiamos, bueno, puede, está ocupado, está trabajando. Entonces, ahí vamos a sentir una diferencia en nuestra emoción. Entonces, o elegimos sentir tristeza o elegimos sentir calma, ¿cierto? Entonces, y muchas veces ese tipo de pensamientos lo hacemos con nosotros mismos. Ay, es que yo soy una fracasada, es que yo siempre fallo, es que, cierto, siempre somos con cosas negativas y todos esos pensamientos negativos lo único que nos hace es generarnos tristeza. Y todas esas tristezas se van viendo reflejadas en nuestro cuerpo. Cuando sentimos esas tristezas o esas emociones fuertes, o de ansiedad, de llanto, entonces ya ahí es donde el cuerpo, que ya vienen siendo las sensaciones físicas, nos empiezan a hablar. ¿Cómo nos habla el cuerpo? Nos da ansiedad. Cuando nos da ansiedad, entonces nos da que el corazón se nos acelera, esa presión que nos da acá en el pecho, nos da rabia. Y eso entonces, ¿qué nos hace? Que nos duela por acá el cuello, bueno, un montón de cosas. La tristeza, que es ese nudo en la garganta que uno quiere llorar, el cuerpo es pesado. Bueno, entonces mire que a nosotros el cuerpo nos va hablando a través de nuestras emociones, ¿cierto? ¿Y cómo afecta nuestra conducta? Muchas veces nuestra conducta se ve afectada. ¿Por qué? Porque empezamos a gritar, empezamos a maltratar, por decir, a las personas que están a nuestro alrededor o incluso en maltratarnos nosotros mismos cuando no sabemos controlar ese tema de la conducta, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos, podemos reforzar o debilitar nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, si cuando estamos tristes nos aislamos y nos vamos a llorar a un cuarto, ¿cómo nos vamos a sentir? Nos vamos a sentir más tristes. Pero si en vez de ir a encerrarnos a llorar, salimos, buscamos a alguien con la que tengamos confianza, ¿qué vamos a sentir? Nos vamos a sentir como más aliviados si salimos a caminar, a respirar un aire diferente. Entonces yo creo que nos vamos a sentir más aliviados, por decirlo así, emocionalmente nos sentimos más aliviados, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son lo que, como normalmente reaccionamos cuando estamos emocionalmente mal? Entonces, evitamos hablar, evitamos distraernos, queremos culpar a todo mundo, queremos gritar a todo mundo. No.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esos comportamientos por otro tipo de comportamientos que nos ayuden a liberar como todas esas sensaciones de tristeza y de frustración que tenemos, ¿sí? Entonces, de eso se compone ese triángulo de los pensamientos, las sensaciones físicas y las conductas. Entonces, yo quiero, para no sentirme solita hablando, quisiera saber cuáles son esas conductas que creen ustedes que más hacen ustedes cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Cuéntenme por el chat. Por acá nos dice nuestra doctora María Iofani, y no es lo que pasa en nuestra vida, es cómo reacciono ante esas situaciones. Se me adelantó, pero sí, es eso. Nosotros no tenemos control de las situaciones, pero sí podemos tener el control de cómo las manejamos. Acá me dice mi hermosa Carmen desde Venezuela que con los pensamientos, hay veces nos dejamos agobiar por nuestros pensamientos y los pensamientos son quizás, o sea, tienen un poder horrible sobre nuestra manera de ver la vida, de actuar. Es verdad. Yo, mi Jenny, hola. Oír audios, audiolibros de empoderamiento, videos de personas que admiro y me empoderan. Es una súper buena técnica. Lloro un rato y luego me voy a hacer una actividad. Sí, llorar no es malo. Yo creo que llorar no es malo. Es malo cuando nos quedamos ahí, nos encasillamos y no queremos salir de esa, como de esa situación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para romper ese ciclo, cierto? Y es el poder de la conciencia. Entonces, en el poder de la conciencia hay una clave principal o sea, hay una clave y es que no podemos cambiar lo que sentimos, pero sí podemos cambiar lo que pensamos o hacemos, que era lo que nos decía nuestra doctora hace un momento por el chat, ¿cierto? Y que implica hacer un cambio consciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar sin juzgar. Entonces, no, mirar y reflexionar sobre todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿cierto? Sabemos que no tenemos control de todo lo que pase a nuestro alrededor, no tenemos control de nada, pero entonces sí, empezar a mirar y a sentirnos que no somos culpables de esa situación, ¿sí? Que simplemente son cosas que pasan, pero que no podemos culpar a los demás. Entonces no nos podemos quedar como que, ay, no, es que esta situación no, o sea, nadie tiene la culpa, simplemente son situaciones que se dan. ¿Por qué? No sabemos, pero entonces no podemos sentir culpa sobre todo lo que va pasando. También como cuando empecemos a tener esos sentimientos negativos hacia nosotros mismos, entonces es que estoy pensando que soy un fracaso, no, pero ¿por qué estoy pensando eso? ¿De dónde viene ese sentimiento de fracaso? Pero mirar que no todos tenemos, como les decía en algún momento, son habilidades diferentes. Y el hecho de que yo no tenga cierta habilidad no quiere decir que sea una fracasada. O el hecho de que yo no tenga el mismo resultado, el mismo éxito que tiene otra persona, no significa que yo sea una fracasada. Simplemente tengo que evaluar qué es lo que estoy haciendo y listo, venga, volvámoslo a hacer. Pero entonces quitémonos esos pensamientos negativos que tenemos también sobre nosotros mismos y de eso sí podemos tener control. Eh, como segundo cambio consciente y es cuestionar lo automático, ¿sí? Entonces preguntémonos, siempre que tengamos un pensamiento negativo, bueno, em, este pensamiento me ayuda a cumplir lo que yo quiero, este pensamiento me ayuda a cumplir mi meta, ¿sí? O esta reacción que estoy tomando me hace bien, esta reacción que estoy tomando está afectando a mi familia, ¿cierto? Entonces, cuando lo que les decía ahorita, volvemos al mismo ejemplo de que nos encerramos en el cuarto a llorar. Y bueno, y si algo diferente, ¿cómo me puedo sentir yo? Entonces, ahí vamos cambiando lo negativo por lo positivo.
dejar de hacer algo negativo por hacer algo muy positivo, ¿cierto? Y elegir una forma distinta, elegir de forma distinta. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje interno, ¿sí? Hablar en lugar de explotar, de gritar. Cuando sentimos como esa necesidad de actuar, de gritar, así, bueno, venga, respiremos y miremos si es válida como esa reacción, si vale la pena esa reacción. Entonces, es simplemente tomar la decisión, bueno. Hoy no voy a reaccionar como siempre reacciono. Hoy voy a elegir responder con calma y bueno, pues como tratar de que cuando nos encontremos en esa situación, respirar y bueno, digo, ¿será que vale la pena? O sea, dañar como ese o seguir como alimentando ese espíritu de ira, de rabia por algo que yo puedo cambiar. Entonces es ser muy conscientes cada vez que nos encontremos en ese momento, ¿cierto? Entonces, recordemos que ser conscientes no es tener el control total, es tener el valor de mirar hacia adentro. Ahí les dejo pues como una frasecita, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la importancia del triángulo emocional en las relaciones interpersonales? Y es que la forma en que gestionamos nuestras emociones, así como está en la diapositiva, la forma en que gestionamos nuestras emociones, pensamientos y comportamientos pueden tener un impacto significativo en nuestra comunicación y conexión con otras personas. Mis hermosas embajadoras, miren, yo creo que las emociones son contagiosas. Muchas veces nos encontramos con personas que están deprimidas, que están tristes y como que esa situación nos entristece a nosotros también. O a mí personalmente me ha pasado que me dejo afectar como de las condiciones de otra persona, de la situación de otra persona, ¿cierto? Pero también hay gente que llega con una energía maravillosa y una alegría que uno se imaginará cualquier cosa que esa persona se imaginará cualquier cosa, menos que esa persona tiene alguna situación negativa en su vida, ¿sí? Pero son energías, entonces, o son emociones que llegan, que nos pueden afectar de manera positiva o de manera negativa. Entonces, muchas veces cuando nosotros llegamos como que, ay, sí, mire, es que pasa esto, entonces lo que hacemos es generar como un ambiente como bajoneado, pero cuando llegamos con una actitud diferente, de alegría, que vamos a generar como a iluminar el ambiente, como se dice, ¿cierto? Entonces, entender que este triángulo emocional nos ayuda no solamente a reconocer nuestras propias emociones y pensamientos, sino que también nos ayuda a reconocer que también las personas que nos rodean están llenas de todo ese tipo de emociones, tanto negativos como positivos, o pues sí, de situaciones lindas y no tan lindas. Entonces, es como reconocer eso, de que todo en nuestro ambiente y todas las personas que nos rodean nos podemos ver o se pueden ver afectadas dependiendo de cómo estemos nosotros emocionalmente. Entonces, cuando nos encontramos con personas que emocionalmente no están bien, no se trata como de solamente dar consejos, mire, o de minimizar lo que siente esa otra persona, no, sino de saber escuchar, pero entender y comprender lo que siente esa otra persona, ¿sí? Entonces es como generar unos espacios o generar ese espacio con esa persona donde se sienta libre, que no sienta que se va a sentir juzgada, ¿sí? Sino que ese espacio donde esa persona se pueda sentir como tranquilo de que va a expresar todo sin necesidad de que, de que los vamos a juzgar, ¿cierto? Esta semana estaba escuchando un TikTok lo de esta señora Margarita Pasos, creo que muchas de ustedes la conocen, y ella decía que cuando nosotros no manejamos bien las emociones, lamentablemente nos descargamos con las personas que más queremos.
En este caso, nuestra familia, y muchas veces decimos, no, es que yo trabajo es por mi familia, pero llegamos del trabajo cansadas y estresados y nos desquitamos con ellos, nos desquitamos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres, nuestros hermanos, pues de acuerdo pues como con las personas que convivan. Y, y decimos, no, es que yo trabajo por mis hijos, pero llegamos del trabajo estresados, con rabia, ¿con quién nos desquitamos? Con nuestros hijos. No me hable, mire que estoy cansada. Entonces, ¿para qué trabajamos por ellos o por nuestra familia si no vamos a compartir con nuestra familia? Entonces, ahí es donde debemos de hacer como un alto en la puerta de la casa y ahí es donde la puerta de la casa juega un papel muy importante y es, bueno, acá voy a respirar de manera consciente, voy a mirar si la actitud en la que voy a llegar a mi casa es la mejor para disfrutar de esas personas por las cuales estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, mire que es hacerlo de manera consciente, hacer los cambios de manera consciente de mirar si mi actitud o lo que como estoy cargada emocionalmente puede afectar a los demás y afecta también mi, mi, mi aspecto físico, mi cuerpo. Entonces, es de cuidar eso y de hacer los cambios de manera consciente. Yo sé que no es fácil. Y si yo les estoy hablando de este tema, es también porque... eh, también quiero y necesito aprender de eso, porque yo también hay veces exploto, también hay veces reacciono como no debe ser, no se debe reaccionar, entonces también es un proceso de aprendizaje para mí, ¿cierto? Y les dejo una reflexión y es la siguiente. La tarea de integrar el triángulo emocional en nuestra vida cotidiana no es sencilla, pero es un camino hacia un autoconocimiento más profundo y así hacia las relaciones interpersonales más significativas. Así, cada paso que demos hacia la comprensión emocional es, sin duda, un paso hacia un futuro más satisfactorio y armonioso. Entonces, mis hermosas embajadoras, ya como para finalizar, creo que ya estamos en el tiempo. Entonces, esta reflexión se las dejo porque reflexionar sobre este triángulo de emociones nos impulsa a ser más, como más compasivos, tanto con nosotros mismos como con las personas que nos rodean. Y a medida que vamos trabajando para comprender y manejar pues como todas estas emociones, de verdad que no solamente nos beneficiamos nosotros mismos, sino que también creamos entornos más saludables y como más amigables para todos. Entonces, los dejo pues como con esa reflexión. Muchísimas gracias por estar. No sé, nos quieren compartir alguna experiencia, nos quieren compartir de pronto cómo reaccionamos o en cómo vamos a trabajar para mejorar esas reacciones que tomamos. Cuéntenme, cuéntenme en todo.